Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Hace algunos días conocimos los resultados de la última encuesta nacional de drogas, su versión número 12, y lamentablemente arrojó cifras que son preocupantes, especialmente en lo que se refiere a la tendencia en el consumo, porque en lo que se refiere a marihuana, alcohol, analgésicos y tranquilizantes, se nota un aumento según esta última encuesta nacional en lo que se refiere al consumo en nuestro país. Por eso esta noche queremos analizar acá en el debate de Vía Pública qué es lo que pasa con este fenómeno, cuáles son los factores que inciden en que así como vamos mejorando en otros indicadores en nuestro país de manera positiva, acá vamos empeorando. ¿Qué es lo que está influyendo? Tiene que ver con las políticas públicas. ¿Son claras las políticas que se desarrollan en nuestro país en este tema? De todo eso vamos a estar conversando esta noche en el debate. Y tenemos una pregunta que les vamos a plantear en el Facebook de 24 horas para que ustedes opinen también sobre este tema. Lo estamos viendo ahí en la pantalla, 24horas.cl. ¿Cree que se ha hecho lo suficiente en materia de políticas públicas para evitar el consumo de marihuana por parte de menores de edad? ¿Sí o no? Están ahí las alternativas para que ustedes ingresen al Facebook de 24horas.cl y así puedan votar. Y al final del programa vamos a estar entonces revisando los resultados. Veamos los titulares de las informaciones que también han estado marcando este día. Duras críticas a la Fiscalía hizo Sebastián Dávalos tras ser sobreseído definitivamente en el caso Cabal. Calificó de corrupto al Ministerio Público. El presidente electo se reunió con Chile Vamos para recibir las propuestas de posibles nombres para ocupar cargos en el futuro gobierno. Y la tragedia carretera que se está desarrollando en Perú. Al menos 36 personas murieron y 6 quedaron heridas luego de que un bus cayera por un precipicio en la localidad de Pasamayo. Vamos a hacer una pausa y regresamos de inmediato acá con más Vía Pública. Bien, regresamos acá al debate de Vía Pública, donde vamos a analizar el último estudio de drogas, la población en general del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, del SENDA, donde el consumo de marihuana ha tenido una alza significativa en estos últimos años entre los chilenos. Vamos a saludar a quienes nos acompañan esta noche. Primero a Carlos Feringue, quien es director ejecutivo de la Fundación Paréntesis. Carlos, gracias por acompañarnos aquí. Buenas noches, gracias por la invitación. Álvaro Ahumada, jefe del área interinstitucional del SENDA, también muchas gracias por estar aquí esta noche. Buenas noches, gracias por invitarnos. Ana Luisa Joan, quien es directora ejecutiva de la Corporación Esperanza. Ana Luisa, también muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, gracias. Y Francisca Salas, quien es presidenta de la rama de adolescencia de la Sociedad Chilena de Pediatría. Francisca, también muchas gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias igual por la invitación. Y me gustaría partir con el SENDA precisamente para que analizáramos cuáles son esas cifras más preocupantes que ha arrojado el último estudio. ¿Es el tema de la marihuana donde se nota un alza más considerable en comparación con los otros temas? Bueno, la marihuana en nuestro país viene sufriendo una alza sostenida desde el año 2010 hasta aquel año la tendencia al consumo de sustancia en general en Chile era de cierta estabilidad, consumos altos pero con cierta estabilidad. Pero en el 2010 se ha acusado, digamos, un alza en el consumo de marihuana que es bastante sostenida, como decía. La otra droga que tiene un alto consumo en Chile es el alcohol, particularmente el consumo de riesgo de alcohol, que en términos de magnitud de personas significa, digamos, una gran cantidad. Por lo tanto, consumo de riesgo de alcohol, alta prevalencia de marihuana son las sustancias que en Chile presentan rangos elevados. El resto se mantiene en cierta estabilidad con consumo, digamos, que se han mantenido a lo largo del tiempo. Cocaína y pasta base ya llevan desde el año 94 que estamos haciendo mediciones en CONACE y SENDA, una estabilidad, digamos, sobre cierto rango. Ahora, cuando se habla de cantidad de personas y comparamos marihuana con alcohol, ¿es mayor la cantidad de personas que consumen alcohol? Es mayor, obviamente, porque es una sustancia que es lícita, ¿ya? O sea, si nosotros lo analizamos desde el punto de vista de la prevalencia mes de alcohol, ¿ya? O sea, aquellas personas que declaran su consumo en el último mes, esta bajó, ¿ya? O sea, hubo una baja significativa de 2.9 puntos porcentuales, ¿ya? Y eso es bastante alentador, ¿ya? Lo que sí ha aumentado en Chile es el consumo de riesgo de alcohol. Si eso nosotros lo vemos en términos de magnitud de personas, son como 2.200.000 personas, ¿ya? Mientras que el consumo de marihuana, que se posiciona en el 14.5 de prevalentes de último año, vienen a ser como 1.100.000 personas. O sea,
Obviamente el gran problema es el alcohol, pero es una droga lícita, ¿ya? Lo cual explica la alta magnitud, digamos, del consumo. Y lo que complica también que se pueda cambiar esa conducta de riesgo, el hecho de que sea algo lícito. Bueno, curiosamente la percepción de riesgo del alcohol se mantiene alta, ¿ya? Y el resto de las sustancias también. O sea, la percepción de riesgo del consumo de sustancias en Chile básicamente es baja en el caso de la marihuana, ¿ya? Pero paradojalmente aún una alta percepción de riesgo del consumo de alcohol, la prevalencia mes, como ya dijimos, ha ido sufriendo una baja, pero el consumo de riesgo se mantiene alto, ¿ya? Es decir, las personas, a pesar de que perciben el riesgo del consumo de alcohol, repiten la conducta permanentemente. Sí. Analicemos primero el tema de la marihuana. ¿Qué atribuyen ustedes que se haya ido produciendo este aumento en el consumo, que esa sea la tendencia según los últimos estudios, Francisca? Hay una mayor disponibilidad, ¿cierto? Sobre todo en el grupo de adolescentes y adultos jóvenes, y junto con eso la baja de percepción de riesgo podría en parte explicar también el mayor consumo, en el sentido de que hay padres que entienden que la marihuana no hace daño y por lo tanto de alguna manera abren el consumo a sus hijos sin mucha poner problemática entre medio. Además se da, por lo menos en la población de adolescentes, que por el desarrollo cerebral que tienen mayor probabilidad de hacer adicción porque están en un periodo del desarrollo donde la corteza prefrontal, que es la que finalmente permite tomar decisiones, no está tan madura, y a su vez el lóbulo límbico, que tiene que ver con las emociones, está súper ávido de recibir experiencias gratificantes, y la marihuana, entre otras drogas, produce esas experiencias. Sí, ¿coinciden ustedes cuáles son los elementos que influyen en esto? Yo creo que hay un tema de temperatura país, ¿ya? Creo que el debate que se abrió a partir del 2012, yo diría ya con mayor fuerza, sí ha incidido enormemente en el hacer, en sociabilizar y hacer ya común el uso de la marihuana recreacional. Yo creo que hay un elemento de confusión del mensaje tremendamente grave. ¿Tiene que ver con el hecho de que se hable de marihuana para uso medicinal? Es que eso es lo que voy. Cuando se inició el debate, era un debate que partió por una legislación pensada inicialmente en la marihuana medicinal, ¿ya? Para uso de tipo paliativo. Y después empezaron a sumarse el resto de las iniciativas y terminó con una iniciativa parlamentaria donde el tema de fondo que se debate y se ha estado debatiendo es el consumo recreacional. Y yo creo que ese ha sido el gran responsable, a mi juicio, de lo que estamos sintiendo. Hoy día tenemos en escolares una percepción de riesgo de 21%, o sea, de cada 10 niños entre octavo y cuarto medio, solo 2 consideran que consumo frecuente es dañino. Entonces, eso es muy difícil de revertir, muy difícil. O sea, yo creo que nos va a tomar mucho tiempo y va a requerir que acordemos entre toda la sociedad una protección especial a los niños y acordemos un mensaje claro, potente, un mensaje sin ambivalencia respecto a esto. Yo estoy de acuerdo que el que quiera consumir de adulto y sepa cuáles son las condiciones, cuáles son los daños, perfecto. Pero lo que me parece realmente irresponsable es plantear que esta matita verde no hace nada y a partir de eso pedir una serie de libertades, etcétera. Sí. ¿Qué tan poco claros son esos mensajes? Sí, yo quiero agregar ahí a lo que señalan las personas que me acompañan hoy día, que además hay, como dices tú, Ana Luisa, hay un clima también mundial respecto al tema del uso de marihuana. Se acaba de aprobar el uso recreacional de marihuana en el estado de California y por lo tanto hay una tendencia mundial que nos está llevando hacia allá. Pero si lo enfocamos en Chile y viendo justamente las cifras que nos muestra el SENDA en este último estudio, aumentó también el uso de analgésicos sin prescripción médica y por lo tanto podemos asociar qué está pasando finalmente en nuestro país como tranquilizantes como sociedad, que estamos necesitando de alguna manera estas sustancias que nos calman, que nos tranquilizan. ¿Que inciden en el estado de ánimo o en la personalidad? Sin duda. Lo digo comparando con el tabaco, por ejemplo, que no tiene ese efecto. Todas las sustancias tienen efectos de alguna manera en nuestro cuerpo y las usamos para algo, pero por algo Santiago está dentro de las capitales mundiales de
de prevalencia en términos de incidencia en salud mental. Tenemos una alta tasa de problemas y trastornos relacionados a salud mental y de alguna manera también está hablando de cómo estamos hoy día los chilenos respecto a los temas de la modernidad y a los temas de país, ¿no? Yo te agregaría, Carlos, una cosa, que cuando uno evalúa cuál es la situación del continente, especialmente en escolares y en adolescentes, nosotros tenemos las más altas tasas de consumo. Y si uno lo compara con los estudios que hay en Europa, también. Y entonces yo creo que ya llega el momento de evaluar efectivamente qué tiene nuestra sociedad que estamos en esta situación. Porque uno mira Argentina, que tiene bastante consumo, igual está más bajo que nosotros, y en escolares de todas maneras. Uno mira Perú, vas mirando todos los países, Uruguay tiene un alto consumo, pero igual es más bajo que Chile. ¿Qué le pasa a los chilenos que estamos necesitando? Efectivamente hay un alza en tranquilizante, en hachís, en marihuana sintética, yo te diría que también los analgésicos que mencionaba Carlos, en estimulantes, etc. Que eso es un grupo más chiquitito, es un grupo de élite, ¿ya? Pero sí hay que ir tomando esos datos porque estas tendencias que decía Álvaro son tendencias que en algún momento parten y se van modificando. En el caso de la marihuana, sistemáticamente había un alza. Lo que pasa es que el salto se pega a partir de esta discusión, ¿ya? Pero a mí me preocupa tratar de determinar cuáles son las cualidades o las condiciones de la sociedad chilena hoy día que está efectivamente está incubando este tipo de conductas de manera, yo diría que en algunos casos casi epidémica, en el caso de los colegios, que me parece muy grave. Que es el tema más de fondo, Álvaro. Sí. Bueno, efectivamente, yo concuerdo que este es un problema mayor. No tiene que ver solamente con el alto consumo de sustancias en Chile, tiene que ver, digamos, con altas tasas de obesidad, tiene que ver, digamos, con problemas de salud mental. Esta es una sociedad eminentemente ansiógena y el punto es, por lo tanto, cómo podemos desarrollar un tipo de políticas públicas que incorporen el amplio abanico, digamos, de elementos que puedan dar cuenta de un fenómeno que es muy complejo, ¿ya? Pero dentro de ese rango de materia, lo fundamental a nuestro juicio es cómo abordamos el alto consumo de alcohol y marihuana en niños, niñas y adolescentes. Como decía Ana Luisa, el problema de los adultos es el problema de los adultos y ellos tendrán que ser capaces de tomar decisiones adecuadas respecto a lo que hacen, digamos, con su vida. Pero debe preocuparnos fundamentalmente qué pasa con niños, niñas y adolescentes, donde está absolutamente demostrado, digamos, que el consumo frecuente de marihuana puede tener consecuencias, digamos, muy lamentables en el futuro de estas personas. Y por lo tanto, estamos en un momento adecuado en el sentido de poder generar, ¿ya?, un tipo de intervención que sea más comprensiva respecto de todo este conjunto de fenómenos que se empiezan a evidenciar en nuestra sociedad y que van indicando un tipo de vida, ¿ya?, que es nociva para la salud y que nos está dando cuenta de manera adecuada de lo que debiera ser un estilo de vida saludable, ¿ya? Y efectivamente... Pero ¿por qué se ha demorado tanto? Porque tú dices, es el momento adecuado. ¿Por qué no antes? ¿Por qué estamos en esta cifra y recién está siendo el momento adecuado para elaborar una política pública? ¿Por qué no la hemos hecho antes? Las políticas públicas están elaboradas, ¿ya? Y nosotros tenemos una estrategia de drogas y alcohol que ya está vigente durante 10 años. El punto es ver cómo nosotros vamos mejorando las intervenciones a la vez que vamos mejorando lo que es el conocimiento del fenómeno, ¿ya? El punto acá, como esto es un problema de país, ¿ya?, es construir grandes consensos respecto a lo que hay que hacer, ¿ya? Y a nuestro juicio aquello ha estado limitado, ¿ya?, en el sentido de que no hemos logrado, y por el particular punto de la marihuana, lograr los consensos necesarios para poder desarrollar una política que sea consistente y coherente y que además le haga sentido a la población y básicamente le haga sentido a los jóvenes. O sea, yo creo que igual hay ciertos consensos, por ejemplo, en que el daño que puede provocar a los más adolescentes, a los adolescentes o a los más jóvenes. Efectivamente. ¿Qué otros consensos más son necesarios para poder abordar una política de una manera que ya vaya provocando cambios en la tendencia? Eso es muy relevante, ¿ya? El punto es, una cosa es diagnosticar, ¿ya?, el consenso, ¿ya?, y otra cosa es llevarlo a la práctica, ¿ya? Fíjate que, bueno, Ana Luisa coincidió conmigo en la mesa de salud pública que hicimos al inicio, digamos, del año 2014, donde se había un acuerdo entre todos aquellos en que participaron
de distintas posiciones respecto del fenómeno de la droga, era que el consumo en niños, niñas y adolescentes es, digamos, nocivo y que es un hecho, digamos, que debe preocuparnos notablemente. Sí. Francisca quería intervenir hace rato. Sí, no, es que en el fondo como recalcar el hecho de que es nocivo y que de alguna manera es una información que no ha sido suficientemente bajada a la población general, porque hay en el fondo una contrainformación que sigue dando en el fondo luces de que la marihuana, si es que uno la cultiva en la casa, no es tan nociva, que en el fondo la marihuana nociva es la prensada o la con alto porcentaje de THC, y hay en el fondo conceptos que van confundiendo a la población y que hacen pensar finalmente que el consumo de cannabis es distinto al de marihuana, que podría ser más sano finalmente y podría tener menos impacto en la población infanto-juvenil. Lo que no es así, que está demostrado que no es así y probablemente no hemos sido lo suficientemente majaderos en decir que eso no es así. Y puede ser que hayan papás que digan, entre que mi hijo consuma alcohol o tabaco, prefiero que consuma marihuana porque encuentro que le generan menos daño que esos otros elementos. Sí, pues esos papás existen, exactamente. Y no hemos logrado contrarrestar esa información. ¿Cómo abordar el tema? Cuando uno lo ve en la consulta médica, cuando los pediatras atendemos, podemos darle información, pero en el fondo somos conscientes de que existe esta como nube, en el fondo de pensamiento, de que entre más natural sea o si yo la cultivo es sana, menos dañina, por lo tanto se puede permitir su uso. El punto es cómo rompemos ese círculo, ¿ya? Porque efectivamente hay aquí un problema de muchos mensajes que no logran hacer sentido en nuestros jóvenes básicamente, ¿ya? O sea, un mensaje del Estado, ¿ya? En un Estado que para ellos no tiene, digamos, la credibilidad necesaria, ¿ya? Un mensaje de los padres, ¿ya? Muchos, digamos, que se olvidan de su rol, digamos, de padre en el sentido de ser el primer elemento de contención respecto a lo que hacen sus hijos. En fin, por eso que el punto es cómo logramos construir consensos para la acción, ¿ya? Y cómo logramos que estos mensajes puedan ser desarrollados y asumidos por la familia, por el sector privado, por el sector público, de un modo, digamos, coherente, teniendo pleno acuerdo, ¿ya? Que ese es el objetivo central, ¿ya? Es muy difícil hoy día cambiar las tendencias que estamos viendo respecto a la percepción de riesgo de marihuana. ¿Qué es lo que crees que influyó en que sí se pueda cambiar la tendencia en el consumo del tabaco y que no se está aplicando en los otros elementos? Lo que pasa es que el tabaco es una situación particular, es una sustancia lícita, ¿ya? Que se ha logrado generar un consenso respecto del daño que provoca para la salud física de las personas, pero además han habido regulaciones adecuadas, ¿ya? Y además un tipo de mensaje que ha ido haciendo sentido a la población. O sea, se ha logrado hacer un link, ¿ya? Entre la salud física de las personas, la sustancia y por lo tanto cómo éstas se relacionan con la misma, ¿ya? Aquello falta respecto del alcohol, hay que decirlo, ¿ya? O sea, las regulaciones que existen en el alcohol son cumplidas de manera bastante laxa, con todo lo que tiene que ver, digamos, con el consumo de menores de 18 años, por ejemplo. Y respecto de las sustancias ilícitas, bueno, ahí claramente también hay mensajes que no han sido adecuadamente entregados, ¿ya? De modo tal de que los destinatarios se sientan parte y le vean el sentido a lo que se está haciendo. Yo creo que hay consenso entonces en que necesitamos un cambio de mirada. Lo que hemos hecho hasta ahora nos ha servido, pero parcialmente, si estamos viendo las cifras, las tendencias, y por lo tanto, Álvaro lo señalaba, también Ana Luisa, este cambio de mirada fundamentalmente tiene que ir, por un lado, en el ámbito preventivo fundamentalmente, con los jóvenes, con los adolescentes, en prevención que haga sentido, que sea eficaz, que haga sentido, pero no solo en el ámbito de la gestión de la información, sino también en el trabajo específico con los profesores. Por ejemplo, hoy día, en los colegios, los profesores, los equipos directivos, todavía señalan que no tienen las herramientas necesarias para trabajar de cara a los estudiantes que están teniendo dificultades fundamentalmente con el consumo. Y lo que hemos visto es que muchos de estos alumnos, de estos estudiantes, terminan fuera del sistema escolar, lo cual finalmente termina siendo aberrante. Sabemos que el sistema escolar per se es uno de los factores protectores por definición de los niños y jóvenes y sin embargo, por diferentes razones terminan fuera, por conductas disruptivas, etcétera. Por lo tanto, yo creo que tenemos que enfocarnos en capacitar más, no solo a los estudiantes con información, sino que también a los equipos de los colegios y, por supuesto, trabajar
con toda la comunidad escolar, en eso incluye a los padres y apoderados. Yo, Patricia, la verdad que creo que estamos de acuerdo en el diagnóstico, pero no en que yo creo que aquí hay una falta, hay una deuda. No es que ahora que llegamos a este punto podemos empezar a... Yo creo que hace mucho rato debíamos haberlo hecho. O sea, yo siento una impotencia enorme porque en toda la discusión del proyecto de ley o la discusión de la legalización durante el año 2012-2013, planteamos sistemáticamente el problema que iba a haber en adolescentes, que esto iba a golpear a los adolescentes de todas maneras. Y muchas veces incluso fuimos calladas en programas de televisión por plantear eso. Yo creo que ha faltado autoridad. No específicamente de Senda, yo valoro mucho el trabajo que hace técnico Senda, pero esto es un tema país. Cuando la Subsecretaría del Interior es partidaria de legalizar, tú estás fregado. O sea, ¿qué mensaje unívoco vas a dar cuando quienes tienen que dirigir las políticas están dando un mensaje distinto? Yo le preguntaba, por ejemplo, al director de Senda, le decía, a ver, dígame de qué manera la legalización puede bajar el consumo de los adolescentes, porque a mí me parece que cualquier política pública en relación a la marihuana hoy día debiera respondernos a eso. Ya, pero alguien podría decir que estando ahora como un elemento ilegal, igual va en aumento el consumo. Sí, pero ¿por qué? Porque tenemos claro que el mensaje es lo que no ha sido claro. Eso ha sido, a ver, tú tienes el caso del cigarro. El cigarro ha sido tremendamente claro el mensaje, estamos todos de acuerdo. Y eso ha permitido bajar. Uno podría decir, ya, pero el mensaje en este caso es legal. Siendo claro, un tema legal el tabaco. Perfecto, pero aquí tienes el caso contrario, va en aumento, siendo ilegal porque hay una mayor disponibilidad y porque hay un mensaje que ha sido tremendamente laxo, o sea, un mensaje confuso. Entonces, ¿por qué yo creo que no es el momento de seguir avanzando en discusiones de legalización? Básicamente porque lo primero que hay que hacer es afirmar el andamiaje. Lo que hay que hacer es, lo que dice Álvaro, que tengamos un consenso, pero concreto, ya empezando con políticas de Estado, en que avancemos en propuestas a mediano y largo plazo, que tengamos prevención obligatoria en los colegios. Por ejemplo, es impensable que todavía sigamos cuestionando si es necesaria o no la prevención en los colegios. El Ministerio de Educación por años se ha negado a incorporar en el currículum la prevención obligatoria. Ya ha incorporado un aumento de abdominales para el tema del sobrepeso, ha incorporado educación cívica, etc. Y terminantemente se ha negado a incorporar la prevención, una prevención amplia, no específicamente de consumo de drogas, sino que de autocuidado, que incluyen los problemas de bullying, incluyen los problemas de salud mental, etc. Entonces, ¿qué es lo que quiero plantear? Estamos atrasados. Yo creo que esto se dio partido antes. Y estoy de acuerdo con Carlos que la idea de que el foco lo hagamos en la prevención es fundamental. Solo para cerrar el punto de la discusión que se da sobre la norma, lo que muchos plantean es despenalizar el autocultivo. Ese pero camino... Eso es despenalizar. Por eso te pregunto, ¿es ese un camino? Es despenalizar, está despenalizado, es legalizar, ¿ok? Porque el hecho de que una persona que tiene planta en su casa no termine enfrentando una situación ese es legalizar judicial. El consumo recreacional. No, es que es una falta. Quiero decirte que el consumo es una falta. ¿Ya? Ahora, distinto es el cultivo. Pero, por eso te planteo el tema del cultivo, netamente. Sí, pero en definitiva lo que ahí estás diciendo es legalicemos el consumo recreacional. Y a mí me parece que yo, respetando la libertad de los adultos, a mí me parece sobre todo que en este minuto, dado la fragilidad que hay respecto del mensaje, si en el país además avanzamos en eso, ¿qué es lo que le estamos entregando a los adolescentes y a los jóvenes? Sí. Nos quedan algunos minutos, así que me gustaría que fueran también cada uno entregando sus últimas percepciones al respecto. A lo que señala Ana Luisa, estamos muy preocupados evidentemente del mundo juvenil, pero por otro lado igual necesitamos un cambio en la legislación. Hoy día la ley de drogas que tenemos efectivamente sigue siendo una ley, pese a que está legalizado el consumo o despenalizado. Todavía siguen habiendo arbitrariedades y vemos cómo personas que portan 2, 3 gramos de una sustancia para consumo personal, el último año, 2016, 40.000 de ellas detenidas y finalmente con una respuesta de sanción punitiva, penal, a temas que son de salud. Entonces, igual tenemos un problema
con el mundo adulto y sobre todo con la población más vulnerable y pobre en nuestro país. La verdad es que no se sostiene más tampoco esta legalidad o esta legislación con el mundo adulto, y mantenerla pensando solo en los adolescentes creo que es un despropósito. Necesitamos más prevención, necesitamos más formación y trabajo preventivo, pero esta ley tiene que cambiar, eso es definitivo. Yo nomás cooperar con la información de que además de los adolescentes, la población entre 19 y 24 años, entre la encuesta del 2014 y ahora, aumentan 10 puntos porcentuales de 24 a 34% el consumo de últimos años. O sea, hay mayor disponibilidad a pesar de ser una droga ilegal. Y que la prevención, además de enfocarse en la información, tanto en los colegios como fuera de ellos, también tiene que incorporar la posibilidad de tener otras actividades que no la tenemos. En las poblaciones más vulnerables hay niños que quieren, por ejemplo, dedicarse a la música, hacer parte de orquesta, realizar actividad física, y no lo pueden hacer porque no hay una política de Estado que les permita, de alguna manera, la misma energía que tienen en la búsqueda de satisfacciones que permite que se metan en el consumo de alcohol y drogas, poder enfocarlas a situaciones positivas y en el fondo que nos alejen del riesgo con el mismo pensamiento, la misma acción con la que se meten en el consumo problemático. Sí, recalcar que este es un problema de salud, ¿eh? Que los consumidores de sustancias no deben ser estigmatizados y que nosotros tenemos que ser capaces, digamos, de generar vínculos con la sociedad que nos permitan desarrollar estilos de vida saludables, ¿ya? Y es por eso que es necesario que el fenómeno se pueda ir regulando en cierto sentido, ¿ya? O sea, todos los números que hoy día tenemos de prevalencia se hacen sobre una ley que ya tiene sus bastantes años, ¿ya? Y por lo tanto, este alto consumo de marihuana se da a pesar de esta legislación. Y el punto es asumir aquello y por lo tanto ver cómo buscamos formas distintas, porque seguir repitiendo lo mismo, ¿ya? Lo más probable es que nos lleve a los mismos resultados, que nos permitan entonces hacer una discusión respecto de cómo podemos entrar en una mayor regulación respecto de lo que está sucediendo, que nos permita básicamente proteger a los niños, niñas y adolescentes. Perfecto. Les quiero dar las gracias por habernos acompañado acá esta noche en el debate de Vía Pública sobre este tema, analizando las últimas cifras que se conocen sobre el consumo de drogas. Muchas gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias a ti. Nos vamos a una pausa, regresamos ya con más Vía Pública. Lo veíamos en los titulares, duras críticas a la Fiscalía, a la que incluso calificó como corrupta, realizó el hijo de la presidenta Michelle Bachelet tras ser sobreseído definitivamente en el caso Cabal por la Corte de Apelaciones de Rancagua. Sebastián Dávalos afirmó además que esta investigación dejó de ser judicial y se convirtió en un caso político. La solicitud planteada por la defensa del imputado Jorge Alberto Sebastián Dávalos Bachelet, dictaminándose por ende a su respecto el sobreseimiento definitivo de la presente investigación en relación a los ilícitos antes mencionados. Se pone término al debate. Muchas gracias. Aunque todos pensaban que este fallo sería la noticia, el sobreseimiento definitivo en el caso Cabal de Sebastián Dávalos Bachelet, resolución que generó el abrazo con su mujer y las felicitaciones con su defensa. Finalmente esta información pasó a un segundo plano y fue el propio Dávalos quien provocó eso tras leer un durísimo comunicado en el que el hijo de la presidenta, una vez finalizada la instancia, criticó con todo el trabajo de la Fiscalía. Una Fiscalía corrupta no está en condiciones morales ni éticas de realizar investigación alguna, y menos aún de formalizar o acusar a algún ciudadano. Dávalos molesto, indignado, tras ser sobreseído por los delitos de tráfico de influencias, revelación de secreto, uso de información privilegiada y negociación incompatible. La Corte de Apelaciones de Rancagua, a la que debió acudir en innumerables ocasiones desde que estallara el caso en 2015, fue la que tomó la resolución que termina el proceso en su contra debido a la falta de pruebas. 3 años, dijo Dávalos, en donde no fui acusado ni formalizado, lo que a su juicio tiene otras motivaciones. El caso Cabal dejó hace mucho tiempo de ser un caso penal. Es a todas luces un caso político, en el que se nos ha enjuiciado y sentenciado comunicacionalmente a mí y a mi familia sin existir a la fecha juicio alguno. Dávalos en su intervención aludió al último instructivo del fiscal nacional Jorge Abbott, quien calificó las filtraciones como un acto de corrupción. No me sorprendería que después de emitido este comunicado, la muy corrupta Fiscalía, haciendo uso de la nomenclatura utilizada por el fiscal nacional, intente formalizarme por algún delito inexistente a modo de represalia, como ya ocurrió tiempo atrás, el caso de Natalia, mi señora. Natalia Compañón, propietaria de la empresa, protagonista también del caso Cabal. Muchos de ustedes nos han preguntado, ¿esto es una persecución política? Sí, es una persecución política. Y como familia estamos cansados.
¿Estás emocionada por esto? Obvio que sí, pues estoy contenta. Desde lo emocional, desde lo familiar, igual es un alivio. ¿Cómo lo traduces? Es lo que Sebastián se merece. Ni más ni menos. Declaración de Sebastián Dávalos que subió de tono, en la que criticó directamente al fiscal Emiliano Arias, que encabeza la investigación, en la que no solo calificó de corrupta a la fiscalía. Una fiscalía que condiciona la calidad de imputado dentro de una investigación a la entrega de información que vincula a personeros de gobierno con la investigación en curso, no solo es corrupta, sino además indecente. La Fiscalía no es corrupta, la Fiscalía no es indecente. No es que nosotros queramos perseguir a la gente, nosotros perseguimos delitos y perseguimos imputados. Eso es lo que la Fiscalía hace. Fiscalía que analizará la resolución. Por ahora para ellos ni siquiera existe certeza de los delitos por los que fue sobreseído Sebastián Dávalos. La verdad es que nosotros tenemos que revisar la resolución, porque si ustedes se percatan, el colega defensor particular no hizo ninguna alusión, salvo delitos, que en este caso dijo delito de negociación incompatible, filtración, solo mencionó los tipos legales. No se refirió a hechos. El sobreseimiento definitivo es un sobreseimiento de hechos. Entonces ustedes podrían recurrir perfectamente a la Corte Suprema. La Fiscalía tendrá que revisar la resolución. Sebastián Dávalos ya anunció una querella por las filtraciones que a su juicio marcaron su caso. Muchas gracias. Para que se investigue, dijo, los actos de corrupción que pudieron cometerse en la Fiscalía Regional de O'Higgins. Recordándoles que la designación de los ministros es una facultad exclusiva del presidente de la República, Sebastián Piñera recibió hoy las propuestas de los partidos de Chile Vamos para la conformación de su gabinete. El nuevo equipo de gobierno del presidente electo debería conocerse antes de fin de mes. Hola. ¿Se me quedó? Aunque a más de uno se le quedó el regalo en la casa. Lo cierto es que ni el cumpleaños número 62 de Andrés Chadwick fue excusa para que a menos de 48 horas de la celebración del Año Nuevo, directivas y jefes de bancada de Chile Vamos concretaran su reunión con el presidente electo Sebastián Piñera, donde incluso les regaló dulces para el ánimo. Están repuestos, tienen que la próxima vacación va a ser el 2022 y si lo hacemos bien, el 2026. Y es que esta no solo era una reunión, sino una cita clave, pues cada una de las directivas entregó los nombres de quienes consideran idóneos para estar en el gabinete, en las intendencias y subsecretarías de su próximo mandato. Siempre recuerden lo que dice la Constitución, ¿cierto? Que es una facultad exclusiva del presidente de la República. Advertencia del presidente, que no dejó de lado las bromas respecto a aquellos postulantes que habrían sido nombrados en la prensa para quemarlos, es decir, que no fuesen elegidos. Oye, algunos están quemaditos, otros no tanto, ¿ah? Rosadito. Unos somos quemaditos. ¿Espina está quemado o no está quemado? Espina está tostado. Y es que en Renovación Nacional, aparte del senador Espina, serían varios los nombres que suenan: la exvocera Cecilia Pérez y el ex subsecretario Alfonso Vargas, el diputado Nicolás Monkever, el senador Andrés Alamán y Baldo Procuriza, además de su timonel. Mientras antes se despejen dudas, mejor, porque hay algunos que ya no le quedan uñas. Lo que sí les puedo decir es que yo no estoy en la lista. Porque claro, quien confecciona la lista no va a estar en una lista. Mientras que en el caso de la UDI estarían nombres como el del exministro Rodrigo Pérez Maquena, los diputados Felipe Ward y Andrea Molina, que ahora terminan sus periodos legislativos. Eso mientras continúan intentando convencer al exalcalde Francisco de la Maza. El sacar a personas de sus cargos debe ser una excepción, y debe ser una excepción que tiene que estar extremadamente bien fundamentada. Por lo tanto, en términos generales, son personas que están trabajando hoy día en el mundo privado, las que nosotros hemos presentado. Reunión en Apoquindo 3000, en la que también abordaron las últimas decisiones del gobierno, en las que anuncian acelerar los trámites legislativos, por ejemplo, de la reforma a la educación superior, también del fortalecimiento de las universidades estatales, además de pensiones. Vamos a hacer todos los esfuerzos de coordinación políticos que sean necesarios para los efectos de llevarlos a término durante este periodo. Si es necesario doblar la cantidad de sesiones que están preestablecidas por calendario, yo como presidente lo voy a hacer. Se está pareciendo más al primer tiempo del gobierno de Michelle Bachelet, más parecido a una retroexcavadora que a una construcción de unidad, que es lo que votó Chile. Celeridad en el Congreso que no dejó tranquilo a Chile Vamos y que podría provocar que, por ejemplo, el gremialismo decida rechazar los dos proyectos aún pendientes en educación, que desde un inicio no han sido considerados suficientes.
Y el gobierno realizó su primer comité político del año a 2 semanas de la derrota de Alejandro Guillé en las elecciones presidenciales. Durante ese encuentro, los líderes de las directivas discutieron sobre el futuro que tendrá la coalición de centro-izquierda. El acercamiento del Partido Comunista con el Frente Amplio, la agenda legislativa, también fue uno de los puntos importantes que se abordó en este comité político, debido a que el Congreso se encuentra a un mes de su recesión parlamentaria. Pero también he tenido como presidente de la Cámara la oportunidad de decirle al gobierno que nos parece tremendamente importante que tengamos un cumplimiento con los compromisos de nuestra presidenta en materias importantes. Para nosotros no puede haber una reforma educacional sin que estén contemplados, por ejemplo, los asistentes de la educación, y no vemos que esté como prioridad para el mes de enero sacar adelante este proyecto, que es un compromiso con más de 120.000 asistentes de la educación que forman parte del sistema educativo chileno. No fue esta una reunión para que el gobierno haga una autocrítica, y serán las autoridades del gobierno las que emitan las opiniones al respecto. Lo que yo sí puedo señalar de que respecto a lo que hoy día fue la posición del gobierno, tuvo que ver con las materias legislativas, y llegará otro momento en que nos sentaremos también con el gobierno para ver, ¿no es cierto?, cuál es el análisis que ellos hacen de lo que fue la derrota que sufrimos hace 15 días. Todos los partidos están en reflexión, al igual que Heraldo Muñoz, ¿eh? Estamos todos en reflexión. Pero a mí me da la impresión que todos estamos conscientes de que hay que buscar una fórmula para actuar todos unidos, ¿eh? ¿Cómo va a ser? No lo sabemos bien todavía. No estamos hablando de algo estructurado, de un bloque, pero de alguna manera para actuar como oposición, para defender lo alcanzado por este gobierno y para proyectarnos hacia el futuro. Mira, hoy día fue un análisis más bien general del resultado de estas elecciones. Todos los actores coincidimos acá que hay en un fenómeno tan complejo como son las elecciones, evidentemente también muchas variables que juegan en ese resultado. Nadie hizo autocríticas específicas, ya vendrá ese momento, como señalaron los presidentes de partido, los partidos políticos tendrán sus instancias partidarias para aquello. El gobierno, como lo ha dicho la propia presidenta Bachelet, no tiene ningún problema en realizarse una autocrítica, el tema es la oportunidad para hacerlo. Y la presidenta Michelle Bachelet inauguró el jardín infantil y sala cuna Nuevo Horizonte en el centro de Santiago. El establecimiento tiene 48 cupos para los cuales ya hay lista de espera. Buenos días. Este recinto, ubicado en calle Centeno, cuenta con 2 aulas, 2 salas de expansión, sala de lactancia y 4 patios exteriores. El jardín Nuevo Horizonte ya tiene una alta demanda, y del total de postulantes, 28 son familias inmigrantes. La presidenta Michelle Bachelet dijo que la inauguración de este establecimiento contribuye en el cumplimiento de la meta presidencial, esto es, ofrecer 70.000 nuevos cupos en educación parvularia. Y el Congreso aprobó decretar feriado el martes 16 de enero para la región metropolitana, esto por la visita del Papa a nuestro país. Durante la tarde de este martes, el Senado despachó el proyecto de ley que declara feriado el próximo martes 16 de enero para Santiago, con motivo de la visita que hará el Papa Francisco a nuestro país durante este mes. Este feriado se suma a los ya promulgados para la región de Tarapacá el 18 de enero y al de la región de la Araucanía fijado para el 17 de enero. Durante su estadía en Santiago, el pontífice va a visitar La Moneda, el santuario del Padre Alberto Hurtado, y luego va a oficiar una misa en el Parque O'Higgins. Escuchemos algunas declaraciones del presidente del Senado. No hay declaraciones. Volvemos. Bien, y a contar de enero de este año, todos los trabajadores independientes que registren ingresos a través de boletas de honorarios deberán pagar de forma obligatoria sus cotizaciones. En nuestro país hay más de 2 millones de personas que trabajan de forma independiente y que no pagan su cotización previsional. Pero a contar de enero, todos quienes emitan boletas de honorarios deberán pagar las cotizaciones, y para ello habrá 2 modalidades. Podrán pagar de forma mensual o lo podrán hacer en la devolución de impuestos del próximo año, donde se les va a descontar de forma automática el 10% de la devolución. Pero los trabajadores independientes que tuvieron ingresos en 2017 y que van a declararlos en abril de este año aún podrán renunciar al pago de la cotización previsional. Los orígenes de las bajas pensiones son múltiples, pero uno de ellos sin duda alguna es la baja densidad, que significa que hay muchas lagunas previsionales, y eso se produce en medida importante porque las personas, cuando están independientes y no asalariados, no hacen sus cotizaciones. Entonces eso se lamenta mucho posteriormente, y ya en buena hora esto va a comenzar a ser obligatorio. Los trabajadores independientes que quieran renunciar a cotizar
para previsión, sobrevivencia, seguro invalidez, salud, pueden hacerlo. Tienen el año 2018, pueden manifestar su voluntad de renunciar a esta cotización obligatoria, haciéndose esta en la operación de renta 2019 la obligación. Es un poco tarde, pero llegamos, porque el objetivo es que todas las personas podamos cotizar, estemos en el lugar en que estemos, porque el sistema de pensiones chileno es un sistema contributivo, es decir, que se constituye con los ahorros, cotizaciones más precisamente, que cada uno de nosotros hace y que esperamos también haga el empleador al trabajador, ya sea en su cuenta individual o en lo que en definitiva el legislador establezca. Pero la única manera de tener pensiones es haciendo cotizaciones. Vamos con noticias internacionales. 36 personas murieron y 6 quedaron heridas. Esto luego de que un bus cayera por un precipicio en la localidad peruana de Pasamayo. El vehículo, que transportaba 53 pasajeros desde la ciudad de Huacho hacia Lima, chocó con un camión en un sector llamado la Curva del Diablo, en una carretera que es conocida por su peligrosidad. El bus cayó unos 100 metros al abismo hasta quedar muy cerca del mar. Miembros de la Policía Nacional y bomberos llegaron inmediatamente al lugar por tierra y en helicópteros para intentar rescatar a los heridos. La empresa de transportes dijo que el chofer tenía al menos 8 años de experiencia. Y este lunes fue el primer día de venta y consumo legal de marihuana recreativa en California, donde cientos de personas hicieron fila para comprar la droga en los dispensarios autorizados. Desde ahora, los consumidores no van a necesitar prescripción médica para comprar y consumir la hierba, que tendrá restricciones similares a las del consumo de alcohol. No se puede consumir marihuana en lugares públicos, ni a menos de 300 metros de algún colegio o lugar con niños. Tampoco se puede conducir bajo los efectos de la marihuana. Según la nueva ley, cualquier persona mayor de 21 años puede tener hasta 28,3 gramos de hierba y cultivar hasta 6 plantas en sus hogares. La nueva legislación es un gran experimento porque California es desde ahora el mayor mercado de marihuana del planeta, una región que por sí sola es una potencia económica mundial. Bien, vamos a hacer una pausa, pero antes de eso vamos a recordarles cuál es la pregunta que tenemos en nuestra página de Facebook, la estamos ahí revisando, y que tiene que ver con lo que conversábamos recién en el panel de debate aquí en Vía Pública. ¿Creen ustedes que se ha hecho lo suficiente en materia de políticas públicas para evitar el consumo de marihuana por parte de menores de edad, sí o no? Están ahí las alternativas para que ustedes voten y en un ratito más vamos a estar revisando los resultados. Ahora sí, vamos a una pausa y regresamos con más Vía Pública. Los resultados de la pregunta que le estábamos planteando en el día de hoy en nuestra página de Facebook y que tiene que ver con el debate que teníamos esta noche aquí en Vía Pública. ¿Cree que se ha hecho lo suficiente en materia de políticas públicas para evitar el consumo de marihuana por parte de menores de edad, sí o no? ¿Cuál es el resultado? Lo vemos a continuación. Un claro y categórico 89% considera que no se ha hecho lo suficiente en materia de políticas públicas para poder corregir esta situación. Vamos a revisar lo que tiene hasta ahora nuestro portal 24horas.cl y que dice relación con el reajuste del sueldo mínimo. Puedes revisar ahí en 24horas.cl el nuevo monto que comenzó a regir este 1 de enero. Un aumento que tiene que ver con este acuerdo a lo que se había llegado en los últimos años para que se fuera pactando de manera gradual durante los 4 años de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, y eso era lo que terminaba ahora en este mes. Vamos a revisar el pronóstico del tiempo, pero antes la temperatura actual, 20 grados, el cielo totalmente despejado a esta hora de la noche, y para los próximos días continúa el calor. Despejado, 32 grados el día miércoles, 31 grados el día jueves. Y este miércoles se cumplen 48 años desde la última vez que los Beatles grabaron juntos en un estudio musical. Este último registro se grabó en los míticos estudios de Abbey Road y su título, I'm in Mine, da la impresión de ser un canto a la individualidad, uno de los factores que llevó a la banda a su fin. Con Let It Be, una de sus últimas publicaciones, despedimos el Vía Pública de este día martes. Que estén muy bien. Buenas noches.